Bendito Padre Celestial, gracias, porque tú eres perfecto, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Hoy queremos agradecerte por la palabra, Dios. Queremos que nos alimente, queremos que nos transforme para que hagamos tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra es un compromiso de cada uno de nosotros para con Dios. Y es: viviré una buena mayordomía espiritual. ¿Cómo dice la palabra? Viviré una buena mayordomía espiritual. Cuando hablamos de mayordomía, nos aproximamos a la palabra mayordomo. Y entonces empezamos a pensar en el criado que existe en la finca, el mayordomo, el criado que tiene un rango importante dentro de la casa y se le encomiendan ciertas responsabilidades para que cumpla, ¿cierto? Muy diferente a un líder, lo que conocemos como líder, porque la palabra líder no existe en la Escritura. Pero lo que los pensamientos de las diferentes escuelas, universidades dicen acerca de un líder es aquella persona que tiene el propósito de influir, de guiar a un grupo hacia un propósito en común, ¿cierto? Pero Dios hoy nos habla y nos dice: yo quiero que ustedes primero sean mayordomos espirituales. Amén. ¿Y qué es un mayordomo espiritual? Le estaremos preguntando. ¿Qué responsabilidades tengo yo como hijo de Dios? Hay muchas. Y un mayordomo espiritual es aquel que tiene la responsabilidad de administrar lo que Él te ha entregado y ha puesto sobre ti. Y vamos a ver a través del modelo de Jesús, que es nuestro modelo, que debemos seguir, que debemos imitar para parecernos cada vez más a Él, ¿cierto? Cómo aplicaba, cómo vivía la mayordomía espiritual. Y lo primero que queremos ver o quiero ver y que Dios quiere enseñarnos es que debemos ser mayordomos espirituales de su presencia. ¿Cómo administramos la presencia de Dios en nuestra vida para que traiga los resultados que Él quiere para ti y para mí? Y cuando a alguien se le encomienda una responsabilidad, ¿qué debe saber? Dos cosas. Alguien que me ayude. Dos cosas. ¿Nadie? Alguien que se atreva. ¿Qué debo hacer? O sea, a mí me están encomendando algo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es lo primero que pregunta la persona que tiene la responsabilidad. ¿Qué quieres que haga, amo? ¿Qué quieres que haga, patrón? Es la primera pregunta. ¿Qué debo hacer? Patrón, amo, ¿y qué esperas de mí? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué esperas de mí? Con lo que me estás exigiendo, con lo que me estás pidiendo. Entonces, dentro de la mayordomía espiritual de la presencia de Dios, vamos a ver qué requisitos y qué resultados debemos producir como buenos
mayordomos espirituales de la presencia de Dios. Juan capítulo 11 versículo 41 dice la escritura que Jesús hablaba con el Padre y le decía: gracias te doy por haberme oído. Cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que quitar todo impedimento para que Dios nos escuche. Y dice en el versículo 42 del mismo capítulo 11: yo sabía que siempre me oyes. Es decir, que cada vez que yo entro a la presencia de Dios hay una comunicación, un diálogo, no un monólogo donde yo solo hablo. No. Dice Jesús: yo sé que siempre me escuchas y me hablas. ¿Y sabes por qué lo decía? Porque era un buen mayordomo espiritual, porque conocía los requisitos tanto internos como externos que se debían cumplir para entrar a la presencia de Dios. Y debemos tenerlos claros para poder ser buenos mayordomos espirituales de la presencia de Dios. Unos requisitos externos, requisitos en tiempo y requisitos en lugar. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, y Jesús lo conocía muy bien, que el trabajo como mayordomo espiritual de la presencia de Dios era hablar con el Padre todo el tiempo. No había interrupciones, no había ida de señal como en los bancos, no hay atención, se fue la línea. No. Jesús sabía que debía ser constante la comunicación con Dios. Dice Marcos 1:35 que iba de madrugada a orar con el Padre Celestial. No había amanecido, la luz todavía no había llegado, 4 de la mañana. Porque aplicaba una mayordomía espiritual con la presencia de Dios. Lucas 6:12 dice que pasaba la noche entera orando a Dios. No había restricciones para la comunicación con Dios. Tiempo sin cesar. Lugar, el que se acomodara perfectamente para que no hubiese interrupciones. Menos mal no habían celulares. No invitaba a nadie, se iba solo a orar con su Padre Celestial para que nadie lo interrumpiera. Iba al monte. Había un sacrificio porque subir el monte requiere esfuerzo. Y orar requiere esfuerzo, sacrificio. Levantarse a las 4 de la mañana requiere sacrificio. ¿O no? Pero necesitamos ser buenos mayordomos espirituales de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente era buena mayordomo espiritual de la presencia por las condiciones y requisitos que debía cumplir externos. Hay requisitos internos que yo necesito cumplir para entrar a la presencia de Dios. Y tienen que ver con mi carácter y mi personalidad. Si yo entro a la presencia de Dios es porque yo sé que le voy a escuchar. Amén. Tiene que haber un diálogo
no un monólogo. Tengo que experimentar la voz de Dios en mi vida. Tengo que prestar atención a lo que Él me diga. Eso lo vimos en la prédica de Primero el Reino de Dios, ¿se acuerdan? Y cuando tú tienes atención por alguien, es porque realmente le demuestras a la otra persona que lo estás respetando, porque le estás prestando atención. Cuando tú prestas atención, estás admirando al que te está hablando, y más cuando es nuestro Padre Celestial. Cuando tú admiras y más al Padre, tú quieres imitarle. Amén. Respeto, admiración. Y hay un afecto. Si dices que me amas, me obedeces, dice la Escritura. Entonces no solamente le escuchamos, no solamente prestamos atención, sino que también obedecemos. Amén. Y el buen mayordomo espiritual de la presencia de Dios debe conocer esto y aplicarlo. ¿A dónde vas a orar? ¿Qué lugar buscas? ¿Qué lugar apartas para comunicarte con el Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo le dedicas para hablar con Él? Hemos pasado noches enteras como hacía Jesús hablando con Dios. Es una reflexión. Requisitos de un buen administrador de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Santiago 5:16. Una oración eficaz. Eficaz es algo que produce resultados, que cuando tú hablas se cumple. Amén. Y para ser eficaz necesitamos tener razones suficientes para entrar a la presencia de Dios. 1. Jesús sabía que orar al Padre traía resultados increíbles. Amén. Pero Jesús no solamente sabía, quería tener momentos poderosos con su Padre, con nuestro Padre. Momentos sobrenaturales. Que algo suceda en mi corazón, en mi mente, que me estremezca, que me cambie, que produzca resultados cuando hablo con Él. Que la paz llegue, que el poder fluya. No solamente sabía, no solamente quería, lo llevaba a cabo. Llevaba a la práctica la comunión con el Padre, porque era un mayordomo espiritual de la presencia de Dios. Tan así es que cuando en Juan 11:41 se relata el momento en que Lázaro ya había muerto, y dice Jesús: yo sé que siempre me escuchas. Y dice: remuevan la piedra. ¡Ven, Lázaro! ¿Qué pasó? ¿Lázaro se quedó adentro? Lázaro salió caminando. ¿Por qué? Porque Jesús era un mayordomo excelente de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no solamente era mayordomo de la presencia de Dios, era mayordomo de la palabra de Dios. Amén. Dice Lucas 2:46 que Jesús, teniendo 12 años, ¿con quién estaba? Los doctores de la ley. Tremendo. Dice la escritura que los escuchaba atentamente teniendo 12 años y que le hacía preguntas. Yo no creo que eran preguntas cualquiera. Eran preguntas que quizás los doctores quedaban aterrados de la pregunta que hacía, de las preguntas. Pero ¿sabes por qué a los 12 años conocía, entendía? Porque era mayordomo de la palabra. Y como mayordomo conocía esos requisitos que eran indispensables para aprender, para entender, para profundizar, para memorizar la palabra de Dios. Tenía claro, como dice Salmos 1:3, que la palabra se escudriña de día y de noche, en todo tiempo. Y por eso a los 12 años ya estaba con los doctores de la ley. Pero no solamente conocía el tiempo en que debía dedicar a la palabra, sabía con qué actitud proceder debía estudiar la palabra. Como dice Salmos 1:3, se deleitaba, se gozaba Jesús escuchando, entendiendo la palabra, meditándola. Y con esa palabra producía resultados. Resultados de preparación. Porque la palabra nos forma, la palabra nos capacita, la palabra produce en nosotros restauración. La palabra renueva nuestros pensamientos para poder sentir, pensar y actuar como Dios quiere que pensemos, en el lugar donde nos lleve. Si recibimos palabra, en nuestro trabajo el Espíritu Santo producirá palabras que traigan sabiduría e inteligencia para desarrollar proyectos, para hacer lo que necesitemos durante el día, porque el Espíritu traerá la palabra que producirá en nosotros resultados. Y la palabra, cuando se da, tiene que ser productiva. Dice la Escritura que bienaventurado aquel que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra está su delicia, que medita de día y de noche. Será el resultado de eso, será como que árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Da fruto. Cuando tenemos la palabra de Dios y vamos al trabajo, producimos fruto. Cuando escudriñamos la palabra, la memorizamos y vamos a la universidad, al colegio, donde sea, producimos resultados. Porque es el Espíritu Santo que habla en nosotros y a través de nosotros. Cuando los apóstoles eran llevados a los magistrados para acusarlos, para encarcelarlos, ¿qué decía Jesús? No se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca y hablará a través de ti.
Y se los he dicho, a veces me llamaba el jefe y yo me preocupaba. Ya no. Ya me llama el jefe y le digo: Espíritu Santo, ve conmigo, porque sé que tú vas a poner primero los pensamientos y después las palabras, para dar con sabiduría lo que ellos necesitan, porque tú conoces qué necesita mi empresa. Y me va a dar las palabras adecuadas para producir los resultados adecuados. Porque, como decía Pablo, no es en mis capacidades. No es porque fui a Harvard, no es porque salí de la Javeriana, no es porque, no. Es porque el Espíritu Santo está en mí. Es porque el Espíritu me habla a mi mente, a mi corazón, y produce palabras que traen bendición. Amén. Y no solamente somos productivos cuando estudiamos la palabra. Somos aquellos que damos palabras y se quedan insertadas en el corazón y en la mente de otras personas. Cuando Jesús hablaba a través de parábolas, metáforas, traía cambios a las personas, traía bendición a las personas. Porque, como dice Salmos 1:3, su hoja no cae, siempre reverdece. La palabra permanece en el corazón de la persona. Amén. Yo he tenido sueños de parte de Dios 17 años atrás, y todavía lo recuerdo como si fuera ayer, porque Dios me habla. Cuando mi mamá estuvo enferma, Dios me dio una palabra y me dijo: nunca dejes de creer. Y siempre recuerdo esa palabra. No se borra de mi mente, no se borra de mi corazón, porque son palabras que permanecen. No solamente son productivas, permanecen en el tiempo, y el Espíritu Santo las recuerda para que seamos animados en tiempos de tribulación. Y es una palabra puntual. Da su fruto a tiempo. Y a veces para nosotros pareciera como: Señor, ya se me va a vencer el tiempo y no encuentro la respuesta. Y en el momento menos esperado, en el límite, llega la bendición. Amén. Jesús daba vida con sus palabras. Lázaro, sal fuera. Con sus palabras daba sanidad a los enfermos. Con sus palabras daba libertad. Amén. Jesús también era administrador de la pureza. Dice Hebreos 4:15 que fue tentado en absolutamente todo, pero ¿qué? Pero sin pecado. Había perfección, había madurez. Él era luz, él era sal, era irreprensible. Y sabes, para que tú y yo tengamos la pureza, necesitamos ser tratados por Dios, tratados por el Espíritu Santo. Amén. Y el trato es en la presencia. El trato es con la palabra, el trato es con la relación, el trato es con la comunicación. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y si Él permanece en mí, tiene que traer resultados de cambio. Como dice Gálatas 5:22,
Y entonces se va a desarrollar en mí, cuando tengo relación con el Espíritu Santo, la templanza, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. ¿Y cómo se logra eso? Mediante una buena administración espiritual de mi vida, yendo de rodillas a la presencia de Dios y diciéndole: yo quiero ser un mayordomo espiritual de tu presencia. Quiero ser un mayordomo espiritual de tu palabra. Quiero ser un mayordomo espiritual de mi vida, de mi pureza. Porque dice la palabra que sin santidad, ¿qué pasa? No le podemos ver. No le podemos ver en la dificultad. No le podemos ver en los problemas. No le podemos ver en la enfermedad. No le podemos ver en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay algo que obstaculiza. Pero cuando tenemos la pureza y el Espíritu Santo empieza a transformar y a renovar mi mente, a renovar mis emociones, a quitar el odio, el rencor, la ira, todo aquello que impide que yo crezca, entonces vamos renovándonos constantemente para cumplir el propósito de Dios. Amén. Dice la Escritura en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu. Hay una comunión y una comunicación de que tú eres hijo de Dios. Y como hijo hay que tener identidad, y la identidad es la santidad para parecerme a mi Padre. Amén. Aleluya. Y esa pureza, a través de la relación y la comunión con Dios, el Espíritu Santo, debe producir en mí un resultado transformador. Porque la mano de Dios, la mano del Espíritu Santo va sacando aquello que no sirve y va dejando en mí lo que me permite crecer, avanzar, ser un mejor ciudadano, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser un mejor hermano, ser un mejor trabajador. ¿Por qué? Porque debemos administrar la mayordomía espiritual de mi pureza. Así no se interrumpirá la bendición que Dios tiene para ti. De esa manera podremos vencer al adversario, porque no tendrá con qué argumentos, con qué destruirme. Podré levantarme y hacerle frente con la palabra de Dios, y tendrá que huir, como dice la Escritura. Amén. Y por último, Jesús era mayordomo espiritual del poder que tenía. Amén. Y ese poder requiere que nos dejemos tocar del Espíritu Santo. Dice que los apóstoles en Hechos 2 estaban reunidos unánimes orando porque tenían miedo, temor, porque su maestro ya había muerto y había persecución. Y estaban orando en ese lugar día tras día. ¿Y qué pasó de repente? Dice que hubo un estruendo fuerte como de un viento recio que estremeció el lugar, y yo creo que cada persona también fue estremecida.
Y necesitamos ser tocados por el Espíritu para que podamos ser estremecidos. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo los toque? ¿Cuántos desean que la unción venga? ¿Cuántos desean que la llenura empiece a caer? Dice que se posó como lenguas de fuego sobre cada persona. Y después dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y momentos después Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo a hablarle a todas las personas, a evangelizarlos, y dice que al final todos estaban compungidos porque el poder del Espíritu Santo había tocado sus mentes y sus corazones, y decían: hermanos, ¿qué debemos hacer? Un poder que no es porque yo vaya al gimnasio. Es el poder del Espíritu Santo que primero me transforma, me toca, me llena, me unge. Y después de que el Espíritu Santo te toca, te llena, te unge, ¿sabes qué pasa? Viene el poder trastornador. Primero nos transforma, pero después empieza a trastornar todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso lo encontramos en Hechos 17:6. Pablo había ido a compartir a la sinagoga y mucha gente se había convertido, y eso le molestó a los principales, a los fariseos, saduceos, a los sacerdotes. ¿Y sabes qué hicieron? Les pagaron a la gente para que hicieran manifestaciones en las calles. Les pagaron. Parece como si la historia se repitiera. Y después acusaron a los cristianos de que ellos eran los que alborotaban la ciudad. Y fueron a la casa de un señor que se llamaba Jasón, porque estaba con ellos, y querían a ver si en la casa de él se encontraban todos aquellos que manifestaban. No los encontraron. Y se llevaron a Jasón y a algunos que compartían con él. ¿Y que sabes qué le dice? Estos son los que trastornan el mundo entero y están aquí en Tesalónica. Cuando el poder del Espíritu Santo te toca, te llena, te unge, primero te debe transformar internamente, pero después te debes levantar para empezar a trastornar lo que está a tu alrededor. Amén. Jesús decía en Lucas 4:18: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y sabes cómo trastornaba el mundo? Porque me ha enviado a este mundo a dar las buenas nuevas a los pobres. Así era que trastornaba al mundo, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era la forma como Jesús y como tú y yo debemos prepararnos, primero para ser transformados y segundo para ser usados para trastornar este mundo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, con el poder de su presencia, con el poder que da la pureza para Él, siendo un mayordomo espiritual de lo que Él te ha entregado, y que al final del tiempo pueda Dios decir de nosotros, como dice Mateo 25:23: buen mayordomo, has sido fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner. ¿Quiénes
quieren ser mayordomos espirituales, pueden ponerse en pie. Yo voy a pedir a Aileen que se pare en este lado. Anita, párate en este lado. Y empiecen a orar. Oren, pídanle a Dios para que la presencia del Espíritu Santo empiece a fluir. Porque necesitamos ser transformados. Transformados por la presencia de Dios. Transformados por la palabra de Dios. Para que podamos vivir la pureza. Y para que sobre nosotros venga el Espíritu Santo y empiece a trastornar este mundo. Que cuando tú vayas a la oficina, que cuando vayas a la empresa, que cuando vayas a la universidad, que cuando vayas al colegio, el Espíritu Santo te dé pensamientos, te dé palabras, te dé acciones que vengan de parte del cielo. Y tú traigas bendición para la empresa, tú traigas bendición para la universidad, tú traigas bendición para ese colegio, tú traigas bendición a donde Dios te lleve. Pídele a Dios y dile: yo quiero ser un mayordomo espiritual de tu presencia, de tu palabra, de tu pureza, de tu poder. Dile. Y tú que me estás viendo a través del video y que no has hecho ninguna oración diciéndole a Jesús: entra a mi corazón porque quiero recibirte, he entendido lo que hiciste en la cruz. Hoy dile: Señor Jesús, perdóname, perdóname, porque no he sido un buen mayordomo espiritual. He cometido errores y hoy he entendido que te necesito. Perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Desde hoy quiero seguirte. Desde hoy quiero servirte. Amén. Y para nosotros que estamos aquí, yo pido para que el Espíritu Santo fluya. Fluye, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, porque necesitamos transformarnos. Quizás ya llevas años en el Evangelio y dirás: ¿será que hay algo que yo deba cambiar? Sí. La respuesta es sí. Yo debo cambiar. Debo cambiar cosas como administrador de la presencia de Dios. Debo cambiar cosas como administrador, como mayordomo de la palabra de Dios. Cuando la estudio, cuando la profundizo, cuando la memorizo. Debo cambiar cosas como mayordomo de la pureza. Porque hay cosas, como dice la Escritura, que salen de bendición, pero también a veces palabras que no son las acordes. Y el Espíritu Santo quiere tocar. El Espíritu Santo quiere ministrar, para que empieces a ser renovado y transformado, y podamos ser como Él quiere que seamos: luz, sal, viviendo en santidad, en rectitud, en verdad, como lo era Job, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Para que después te conviertas en un mayordomo que trastornes el poder
poder de Satanás, las acechanzas del enemigo, que pueda resistirle para que salga huyendo, y ningún problema pueda destruirte, sino que con el poder que viene del Espíritu Santo tú puedas salir victorioso en cada situación. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero Dios con nosotros está para darnos victoria en cada situación. Gracias, Espíritu Santo, porque estás tocando. Gracias, Espíritu Santo, porque estás llenando. Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y van a salir mayordomos espirituales poderosos que se van a levantar y van a ser llamados para la obra de Dios. Y van a producir cambios y transformaciones en la sociedad. Van a producir cambios donde quiera que Él los lleve. Y van a estar respaldados por el poder del Espíritu Santo. Sus bocas se abrirán, pero quien produce los pensamientos en ti es el Espíritu Santo para que tú hables. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás haciendo la obra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.